¿Qué tal, compa? Saludos. El día de ayer ustedes me informaron en relación a este tema, lo estaba leyendo yo durante la transmisión, no recuerdo si lo comenté al aire, la verdad, pero sí leí el mensaje que alguno de ustedes publicó, en donde decían que se acababa esta ley, pies secos, pies mojados. Créanme que pensé que era una nota del Deforma y que se habían equivocado. El caso es que no, disculpen ustedes por haber dudado de la buena información que aportan, era verdad. Y la verdad es que me sorprendía a mí muchísimo en el momento en el que yo lo leí. Dije, no, eso es imposible, no puede ser. Tampoco me cuadraba por los tiempos. Es decir, Barack Obama ya se va. Esta política de pies secos, pies mojados, lleva desde los años 60, desde por ahí de mediados de los años 60, en la que era incluso más amplia, porque en aquel entonces cualquier persona que saliera de Cuba y fuera rescatada por las patrulleras estadounidenses en alta mar o en su costa, en su mar, era en ese momento acogida por Estados Unidos, mucho más quien llegaba y ponía los pies en tierra estadounidense. Posteriormente, me parece, si me equivoco, corríjanme, posteriormente fue en el periodo de Bill Clinton, si mal no recuerdo, que esta ley se modificó. Y entonces ya no se permitía que las personas que llegaran por mar fueran rescatadas y que se convirtieran ya en residentes de Estados Unidos. Esto lo hacían porque en el año 94 se dio aquel éxodo masivo de balseros cubanos. Fue cuando Fidel Castro dijo, está abierto, el que quiera irse, que se vaya. Y miles de personas arriesgaron su vida para cruzar esas 80 millas que hay desde Cuba hasta los Estados Unidos. Y esto provocó obviamente un montón de muertes. Ese estrecho es tan parecido a lo que ocurre en Europa cuando cruzan también así para llegar a Europa de África. Es tan parecido, son lugares donde ha habido tanta muerte. Pues bueno, el gobierno de Bill Clinton, pues se modificó la ley para que no fueran tantos los que se animaran, ya al saber que sí era muy difícil llegar, pero además que siendo rescatados los iban a regresar a su país. Ahora Barack Obama pues disuelve todo esto. Ya no le permite a los cubanos que lleguen por tierra o por como sea, pisando suelo estadounidense, quedarse, lo prohíbe y los pone igual que a todos los demás migrantes que lleguen a Estados Unidos, incluidos obviamente los de nuestro país. Es decir, para Barack Obama, ahora todos los cubanos que no lleguen con visa estadounidense son ilegales. Para Barack Obama hay personas ilegales en el país, del país al que desde los años 60 su propio país apoyó para que pudieran quedarse allá. Dice Raúl Castro que esto va a beneficiarle al pueblo de Cuba. En parte pudiera tener razón, solamente en este sentido. A los cubanos se les prepara muy bien, al que quiere estudiar en Cuba, pues puede estudiar todo lo que se le dé su gana, nunca se le va a prohibir y va a ser educación gratuita. Entonces Cuba prepara a mucha gente de muy alto nivel, la educación en Cuba es de lo mejor que hay en el mundo. Y pues Cuba lo prepara gastando dinero, es un país que está muy limitado en recursos, recordemos eso, invierte en ellos y después muchísimas de estas personas se iban a vivir a Estados Unidos. Incluso había una ley que permitía a los médicos que iban a misiones a otros países llegar a la embajada estadounidense y solicitar asilo, y los médicos podían llegar inmediatamente a Estados Unidos y quedarse. Dice Raúl Castro que entonces ya no va a haber fuga de cerebros, puede ser. Y yo me quedo pensando solamente en una cosa que me parece muy triste. Hay tantas historias que se han difundido en los últimos días en relación a las personas de Cuba que llegan desde Ecuador, es decir, cruzan desde Cuba a Ecuador, porque para Ecuador no necesitan visa,
y de Ecuador después se desplazan por los países que están en Centroamérica, Honduras, El Salvador, y llegan a México, cruzan México con lo peligroso que es para llegar a Estados Unidos. Y hemos visto un éxodo de cubanos en los últimos días, las últimas semanas y meses, y todos estos cubanos se quedan entonces varados en todos estos países, incluido el nuestro, México. Esta gente que tuvo que venderlo absolutamente todo. Hemos leído historias de ese tipo, dejaron todo, casa, familia, vendieron todo y se fueron, porque lo único que pretendían era llegar a Estados Unidos para reunirse ya sea con más familiares o simplemente familias completas para tener, según la forma en que ellos lo ven, una vida mejor. Y yo eso lo dejo entre comillas, una vida mejor, según la visión de ellos. Me duele por Cuba porque es un país al que yo adoro. Cuba honestamente es mi segunda casa, amo a Cuba, es mi segunda patria y me duele que haya pasado todo esto y pues esperemos que esta división de familias ya no siga, esperemos que en algún momento se acabe y que puedan todos los cubanos reunirse, los que viven allá y los que viven en la isla, puedan reunirse y que se acabe con esto. Compas, los seres humanos no son ilegales. Ahí está Barack Obama mostrándose tal y como es. Aunque muchos le aplaudan, Barack Obama ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Y esto lo demuestra. Las bombas en Siria también. Qué pena. Saludos, compas.